¿Os suena Resident Evil? ¿Biohazard? ¿Qué decís si os digo Shinji Mikami? ¿Os suena el survival horror por excelencia de Capcom? Hoy vamos a hablar de Resident Evil. En 1996 llegó la primera entrega de la saga, uno de los primeros survival horrors de la historia. Fue desarrollado para PC, Sega Saturn y PlayStation, siendo esta última donde más éxito tuvo, tanto de crítica como de ventas. Todo empezó cuando Capcom se puso a desarrollar un remake de su juego Sweet Home, que salió a la venta originalmente en NES, en 1989. Era un RPG que también transcurría en una mansión, y en el que 5 personas iban a esta para hacer un documental. El juego original solo pudo verse en Japón. El desarrollo de este remake terminó siendo un juego nuevo, sí, me refiero al primer Resident Evil. De hecho, aquel Sweet Home comparte muchísimas similitudes con lo que acabó siendo Resident Evil. Además, también se inspiraron en el clásico Alone in the Dark para que llegara esta primera entrega de la saga. De esta manera salió a la venta en Japón Biohazard. No os habéis equivocado. Biohazard es el nombre que tenía Resident Evil en Japón y el que iba a ser el nombre original de la saga en todos los territorios. El problema: fuera de Japón hubo problemas de derechos para usar este nombre, así que se optó por cambiarlo. Biohazard se mantiene hasta la fecha en Japón, pero fuera todos los títulos, el primero y todos los posteriores, han recibido el nombre Resident Evil. La primera entrega nos contaba cómo en las afueras de Raccoon City, una noche, los Stars investigaban extraños sucesos que estaban sucediendo. De repente, una jauría de seres les atacaban, así que se veían obligados a huir a una mansión próxima para poder resguardarse de estos. Al entrar a la mansión y oírse un misterioso disparo, el jugador toma el control del juego y comienza la exploración, los puzzles y la magia de esta entrega. En pantalla podemos ver la introducción del juego que se hizo con actores reales y la cual fue censurada en Occidente. Resident Evil. Para los escenarios del juego se usaron mapas de bits, es decir, fondos prerenderizados, y por ello se utilizaron cámaras fijas. Los modelos de los personajes sí que eran en 3D. El personaje podía ser controlado de una manera bastante peculiar. Al pulsar arriba se movería en la dirección en la que estuviera mirando. Para moverse hacia atrás bastaba con pulsar atrás, y derecha e izquierda se usaban para que el personaje se girara. En el juego recorríamos la mansión buscando provisiones como munición para poder defendernos de los zombies que nos lo hacían pasar bastante mal, o también cartuchos de tinta limitados que usábamos para poder guardar la partida en máquinas de escribir y que debíamos dosificar bastante bien. Teníamos un inventario en el que guardar lo anteriormente mencionado, además de aerosoles o hierbas curativas, antídotos y todo lo que encontráramos. Eso sí, este inventario era limitado y de vez en cuando debíamos dejar algunos objetos en unas cajas que había repartidas por el escenario, donde podíamos pasarnos a recoger todos los objetos que dejáramos más tarde. Todo ello mientras resolvíamos acertijo tras acertijo e íbamos avanzando, descubriendo cómo se desarrollaba la trama para llegar a uno u otro final, dependiendo de las decisiones que tomáramos. Oh, Barry! That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Barry, thanks for saving my life. But Barry, didn't you say you're going back to the dining room to do some research? Si hablamos de la versión original que salió para PlayStation, podemos observar cambios entre el juego japonés y las versiones de otros continentes. Por ejemplo, la omisión del autoapuntado, el ponernos menos cintas de tinta a nuestra disposición, algunas escenas recortadas debido a que eran muy gore o la desaparición de la imagen de fondo al leer un documento encontrado. Más tarde, Capcom sacó a la venta Resident Evil Director's Cut para compensar el retraso de la segunda entrega, una versión mejorada del juego de PlayStation.
Incluía nuevos trajes, nuevos ángulos de cámara, objetos y enemigos cambiados de lugar, otras armas y un modo para principiantes, con mayor cantidad de objetos, vitalidad y munición repartida por el escenario. Cabe destacar que más tarde se lanzó otra versión con soporte para el mando DualShock. De este juego se hicieron más tarde varios remakes. En el de GameCube de 2002, llamado también Resident Evil, se rehizo todo de cero y se añadieron muchas cosas. Es un gran lavado de cara de pies a la cabeza para el juego original, gráficamente actualizado y con nuevos elementos. La mecánica es la misma, aunque hay algunos cambios en los puzzles, nuevas voces, escenas rehechas y muchas más cosas. También salió en 2006 un remake para Nintendo DS. Se llamó Resident Evil Deadly Silence. Este es el juego original, pero con algunas pequeñas mejoras. Un minijuego para la pantalla táctil en la que usamos el cuchillo y la posibilidad de poder llevar este clásico en nuestro bolsillo. Se usaban ambas pantallas. El juego compaginaba, gracias a estas, el inventario y el mapa a la vez que la acción. Tenemos el modo clásico para jugar el juego igual que el original o el modo renacimiento para jugarlo con funciones táctiles en forma de minijuegos, además de funciones para el micrófono que también se usaban en minijuegos. Por último, salió en 2015 otro remake llamado Resident Evil HD Remastered. Es otro lavado de cara para el juego original. Los fondos sufren una gran mejora, así como los elementos en 3D. Esta vez todo en alta definición. Como dato curioso, cabe destacar que en 1999 el estudio Hot Gen iba a trabajar con Capcom en un port del juego para Game Boy Color. Se mantuvo el mismo sistema de juego, pero limitado, tanto este como el apartado gráfico, ya que la consola, al ser portátil y al ser de aquella época, tenía graves limitaciones. Se planeaban aún así algunos añadidos para el juego, como desactivar bombas u otro sistema de guardado, ya que al ser una consola portátil, el sistema de cartuchos de tinta en máquinas de escribir era algo horroroso y frustrante para el jugador. Cuando el trabajo estaba terminado, Capcom no creyó que este cumpliera plenamente las expectativas de calidad, así que jamás llegó a salir a la venta. Antes de hablar de Resident Evil 2, hay que hablar de Resident Evil 1.5. Y no, tranquilos, no os perdisteis ninguna entrega ni se os pasó coger este juego de la estantería de la tienda. Después del éxito de la primera entrega, se empezó a preparar rápidamente la segunda, y se empezó a desarrollar lo que conocemos como Resident Evil 1.5. Eso sí, este jamás llegó a comercializarse. Se llegó hasta un 65% en 1997 de su desarrollo, antes de paralizarse por completo, debido a algunos problemas, entre ellos la partida de la empresa de Yoshi Okamoto, la limitación de polígonos de algunos modelos al haber muchos enemigos en pantalla, o muchas otras razones, como por ejemplo que el juego se parecía demasiado al primero. El incompleto juego sí que se paseó por la red y algunos fans lo reconstruyeron, de manera que es posible jugarlo, aunque de manera inestable. El juego era bastante diferente respecto a cómo terminaría siendo Resident Evil 2. Algunas de las diferencias eran que la protagonista era Elsa Walker y no Claire Redfield. También había cambios de argumento bastante grandes en algún punto de la historia. Las historias de los personajes, por ejemplo, no se cruzaban hasta mucho después. Además, había equipación en forma de ropa que nos hacía aguantar más o poder guardar más cosas en nuestro inventario. Las hierbas medicinales eran sustituidas por frascos, los cuales podían combinarse para obtener curaciones más potentes, así como también cabe mencionar la existencia de un spray que curaba la vida entera y también el envenenamiento. Además, teníamos nuevos personajes. La ropa se manchaba de sangre. También existía la posibilidad de contagiarse con una variante del T-Virus. El virus G no existía en esta versión, y además, si éramos contagiados, teníamos que curarnos con un antídoto antes de que se acabara una cuenta atrás que aparecía en pantalla. Además, también había diferencias en los escenarios y en la aparición o desaparición de alguno de los personajes respecto de la versión final. A pesar de que lo que conocemos como Resident Evil 1.5 se canceló, el proyecto se volvió a empezar, lo que nos lleva a Resident Evil 2, que salió a la venta en 1998 para PlayStation. Más tarde, en el año 1999 y 2000, apareció en PC, Nintendo 64 y Dreamcast.
Incluso apareció en GameCube durante el año 2003. Dirigido por Hideki Kamiya y Shinji Mikami, nos llega una entrega ambientada en Raccoon City, donde Claire Redfield y Leon S. Kennedy acabarán en el departamento de policía de la ciudad para refugiarse de los zombies. Repite la mecánica de la primera entrega y el mismo control, además también tiene el mismo sistema de guardado. Como diferencias podemos nombrar el Zapping System, que aprovechaba a ambos personajes controlables y proveía a cada uno de acertijos y puzzles diferentes. Aunque en términos similares, la mecánica sí que era bastante similar a la del primero. Salió a la venta originalmente para PlayStation 1. Más tarde salió una versión con soporte para DualShock para la misma consola, con un nuevo modo de juego y un minijuego extra. Más tarde salió en PC, con las características de la DualShock version, al igual que la versión que más tarde salió para Dreamcast. La versión para Nintendo 64 incluye algunos trajes y la opción de regular el grado de violencia del juego, cambiando el color de la sangre. Sega Saturn también iba a tener su versión, pero se canceló, debido a dificultades en su desarrollo. Más tarde apareció otra adaptación de la DualShock version para GameCube en 2003, la que antes he mencionado. I don't want to lose you. We're leaving this place together. Wait here for me. I'll be right back. En 1999 llega la tercera entrega numérica de la saga, Resident Evil 3 Nemesis, la cual se llamó en Japón Biohazard Last Escape. Se lanzó para PlayStation y más tarde, durante el año 2000, llegó a PC y Dreamcast. En 2003 se hizo una versión para GameCube, además. En esta entrega, Raccoon City era una ciudad zombie y la población había sido infectada. La corporación Umbrella era la principal causante de todo esto y Nemesis su arma biológica, que tenía la misión de acabar con los miembros de los Stars. Utilizando las mismas mecánicas de los juegos anteriores, esta tercera entrega nos ofrecía más puzzles y al ya nombrado Nemesis, un enemigo que haría de minijefe y que el jugador se iría encontrando a medida que avanzaba. Varias veces, aunque lo derrotáramos, seguiría levantándose y podría volver a aparecernos. Controlábamos a Jill y tendríamos que huir de este gigante. Además se introdujo el giro de 180 grados para mayor comodidad y agilidad en la jugabilidad del juego. También algunos movimientos extra de cara a esquivar enemigos. Ahora podíamos crear municiones y también tomar algunas decisiones que afectaban a la trama, que tenía por cierto hasta un total de 8 finales. La historia, como curiosidad, fue escrita por Flagship, al contrario que en anteriores entregas, pero sí que estaba revisada por Yasuhisa Kawamura. La versión de PC tenía mejoras gráficas y algunos trajes adicionales, así como la elección de traje para la protagonista al principio. En la versión de Dreamcast podíamos usar el VMU para ver la salud, por lo demás era similar a la de PC. La de Cube era idéntica a la de PlayStation. En el año 2000 llegó Resident Evil Survivor. Se trató de un juego de disparos en primera persona y que lejos de ser sobre raíles nos proporcionaba movimiento libre por el escenario. Es la primera entrega de la saga Gun Survivor. En esta entrega existen 4 títulos: Resident Evil Survivor, el que acabamos de mencionar, Resident Evil 2 Survivor, que salió en el año 2001, Dino Stalker, el cual salió a la venta en 2002, y por último Resident Evil Dead Aim, que salió en 2003. Todos están basados en el universo de Resident Evil, menos el tercero, que iba sobre Dino Crisis. Los juegos estaban diseñados para jugar con pistola óptica, e incluso algunos salieron para recreativa. El primero salió para PlayStation 1, los demás en PlayStation 2. Paralelamente a Resident Evil 3 Nemesis se estuvo desarrollando Resident Evil Code Veronica, el cual salió a la venta en el año 2000. Originalmente salió a la venta para Dreamcast y un año más tarde, en 2001, para PlayStation 2 y GameCube. En este juego, Claire Redfield se infiltraba en la base de Umbrella para encontrar a su hermano. Por cierto, Albert Wesker jugaba un papel muy importante en esta entrega. Con las mecánicas a las que ya nos tenía acostumbrados la saga, se incluyó el Battle Mode, que se desbloqueaba al terminar el juego. En este recorreríamos algunas áreas con munición infinita y jefes finales. En esta entrega, dependiendo de cómo hacíamos algunas cosas,
cambiaban otras. Por ejemplo, depende de cuánto tardabas en salvar a Steve del cuarto de gas, decía unas u otras cosas, y así muchos ejemplos a lo largo de toda la entrega. Se publicó una versión llamada Code Veronica X mejorada, con más sangre y algunos detalles más, en 2001 para Dreamcast. Para PlayStation 2 y GameCube también salió otra versión con mejoras visuales y además 9 minutos más de escenas. Hasta el año 2001 no pudimos ver un Resident Evil para Game Boy Color de manera comercial. Se trata de Resident Evil Gaiden. En este juego, Barry perdía la pista de Leon y tenía que ir a buscarlo en un transatlántico llamado Starlight. En 2002 llegó una precuela, que se llamó Resident Evil Zero. Además, está protagonizada por Rebecca Chambers. En principio, este juego estaba pensado para Nintendo 64. Incluso se mostraron imágenes y vídeos. El juego llegó a GameCube finalmente en 2002. En 2010 se hizo una versión para Nintendo Wii. Ahora vamos a hablar de Resident Evil Outbreak. El proyecto del juego era un cooperativo en el que los jugadores debían sobrevivir en un escenario, simplemente. Finalmente esta idea se descartó y se dotó al juego de algo de historia, eso sí, añadiendo la función de juego en línea al título. El desarrollo tuvo un parón, debido a que se estaba haciendo paralelamente Resident Evil 2. En 2002 se reactiva el proyecto y vemos Resident Evil Outbreak, en el que podíamos cooperar con la máquina o jugar con otros jugadores a través de la conexión de banda ancha en nuestra PlayStation 2. El juego se llegó a anunciar como Biohazard Network, ya que estaba planeado para tener estas funciones de red. Tuvo una segunda parte, Resident Evil Outbreak 2, en la que se incluyeron elementos que no se pudieron meter en el primero, y este seguía con las mismas mecánicas. Lo curioso de todo esto es que la versión europea de la primera entrega no tuvo modo online, lo cual le restaba gran atractivo. La segunda sí que lo tuvo, gracias a Dios, en todos los continentes. Al fin llegó la cuarta entrega numerada en 2005, Resident Evil 4. Iba a ser exclusiva para GameCube, pero finalmente también llegó a PS2 unos meses más tarde. Además, en 2007 tuvo versión para PC, por no hablar de la versión para Wii que se hizo en 2005. También se hizo una versión en HD para PC con mejoras gráficas. Esta entrega tenía menos que ver con las anteriores entregas en cuanto a trama. Controlábamos a Leon S. Kennedy únicamente, aunque en la versión de PS2 Ada era controlable en algún momento. Leon tenía que salvar a la hija del presidente de los Estados Unidos, de una organización secreta. Este juego no mantenía para nada las mecánicas clásicas de la saga, algo que levantó muchísima polémica. Era en tercera persona, dejaba atrás los fondos prerenderizados y las cámaras fijas, y con una cámara en el hombro de nuestro protagonista debíamos disparar con la ayuda de la mirilla de la que nos proveía el juego. El juego se convertía en un producto con más acción, aunque seguía habiendo inventario y objetos recolectables, además de algún puzzle. En principio, el juego sí que iba a seguir los esquemas de los juegos antiguos, y de hecho tenemos constancia de ello en vídeo. También iba a tener un aire más fantasmal, y no iba a tener tanta acción. Así es como iba a ser Resident Evil 4 antes del cambio de sistema.
Esta versión prematura de Resident Evil 4 se mostró en el Tokyo Game Show de 2002 y fue desechada por ser demasiado paranormal. En 2007 llegó a Wii Resident Evil Umbrella Chronicles, un juego de disparos sobre raíles. Este juego también llegó a PlayStation 3 en 2012. Siguiendo la estela del nuevo sistema que creó Resident Evil 4, han salido más entregas numéricas. Se trata de la quinta y la sexta. Resident Evil 5 salió a la venta en 2009 y volvíamos a ver a Chris Redfield. Además, Resident Evil 6 salió a la venta en 2012 y también traía personajes que ya conocíamos como Leon, Chris o Ada. Salieron a la venta para PlayStation 3 y Xbox 360. La saga también tuvo otra entrega sobre raíles. Salió por primera vez en Wii. En cuanto a portátiles más actuales, la saga cuenta con Resident Evil Mercenaries, que salió a la venta en 2011 para 3DS. Estaba enfocado en el minijuego que llevaba el mismo nombre que aparecía en Resident Evil 4 y 5. Más tarde salieron Revelations y Revelations 2, en 2013 y 2014 respectivamente, que estos ya se centraban más en seguir con la trama y no en el minijuego antes nombrado. También existe un juego llamado Resident Evil Operation Raccoon City para PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Salió a la venta en 2012. Compaginaba el modo para un jugador con el cooperativo. En 2016 salió a la venta un spin-off basado en el multijugador online. Se llamaba Umbrella Corps. Ya se ha anunciado la séptima entrega numérica de la saga, Resident Evil 7. Cambiará totalmente el estilo de juego. No será como los primeros títulos, ni tampoco usará el estilo de juego que tomó la saga a partir de la cuarta entrega numérica. Sabemos que usará cámara en primera persona y que será compatible con la realidad virtual PlayStation VR. Además, ya se ha anunciado que un remake de Resident Evil 2 está en desarrollo. Además de todo este legado de juegos actuales, Resident Evil también ha recibido variedad de juegos que han salido para móvil. Además de algunos de los juegos que ya hemos dicho que no llegaron a salir a la venta o que fueron cancelados, hay algunos más. Por ejemplo, Sengoku Biohazard, que iba a estar ambientado en el periodo Sengoku de Japón y que transcurriría en una casa ninja llena de trampas. Se canceló por ser muy diferente a lo que se estaba viendo en la saga en 1997, aunque acabó dando pie al juego llamado Onimusha. También se canceló la versión para Game Boy Advance de Resident Evil 2. Además, en el E3 del 2009 se anunció Resident Evil Portable para PSP, aunque no se ha vuelto a saber nada más del título y no ha llegado a salir a la venta. Estos han sido los orígenes y el desarrollo de la saga Resident Evil, una saga mítica que aún sigue viva en la actualidad.